y un poco la idea hoy día de esta conversación, que ojalá dure como alrededor de una hora, una cosa así, es que podamos hablar sobre tu vínculo un poco con la creación de Dark, como tu proceso particular, cómo fuiste como construyendo ciertos aprendizajes que obviamente nosotros encontramos transferibles, qué sé yo, y que después revisemos un poco los documentos también que tú fuiste subiendo. No sé si pudiste como en algún momento pensar ese ejercicio que la Connie propuso de elegir algunos documentos, y si no, lo vamos conversando así, da lo mismo, sin ninguna presión. Pero la idea es como nosotros igual tenemos preguntas, pero una conversación muy libre, sobre todo para ver cómo desde estos documentos y desde estos restos, como que podemos ir tejiendo eso, las huellas, lo residual que queda el proceso y que hoy día ustedes también pueden ver con distancia, po, que eso es lo entretenido, creo, de ver Claro. este proceso en particular. Ya, pues, Ya, me pues. parece muy bacán. Ya, pues a partir de pronto, así como primera pregunta general, ¿qué es lo que recuerdas tú como director de Dark, del proceso de Dark? Así como para meternos en el tema. Recuerdo lo caótico de todo el proceso. Recuerdo que era una locura, como todo lo que queríamos hacer, como las intenciones que teníamos que eran absolutamente desmesuradas realmente para, mm, para lo que sabíamos hacer en ese momento. Creo que con la distancia ahora como que podríamos de alguna manera tener ese mismo proceso, pero de forma mucho más organizada, ordenada. Como que tengo la sensación de que nos tiramos como que nos tiramos un piquero sin saber nadar, ¿cachai? De alguna manera. Pero que también estaba dentro de las intenciones, pues como que era parte de meterse en un proceso que desconocido, distinto a lo que habíamos aprendido en la universidad, y también que tuviera como un componente súper fuerte de creación colectiva, como realmente hacerse la pregunta sobre la creación colectiva más allá de, de ideas preconcebidas que pudiéramos tener. Entonces, por eso yo creo que fue como un proceso muy, muy, muy caótico, porque era como, por una parte, crear una obra, como tener un resultado artístico, pero por otro, redefinir también como las lógicas internas del grupo. Ujú. En torno a lo colectivo. Claro. ¿Y por qué dices tú que era una idea desmesurada al principio? ¿Qué idea tenían? Eh, creo que era desmesurada porque la pretensión que teníamos inicialmente era como responder o que la obra fuera un contenedor de muchas otras cosas que habían quedado de alguna manera, de otras investigaciones que habían quedado un poco marginadas de los procesos anteriores, de conversaciones sobre el futuro, de un enemigo del pueblo, de no tenemos que sacrificarnos, sobre todo de las últimas dos, porque habían sido procesos mucho más restrictivos, entre comillas, de la libertad artística, porque finalmente teníamos que igual responder a un texto, ya sea el texto dramático de Ibsen o el texto de las actas del plan laboral. Y en este caso, de alguna manera, nosotros nos inventamos esta ficción de que la obra de Brecht podía como de alguna manera permitirnos albergar esas investigaciones que habían quedado un poco como marginadas y que tenían que ver mucho bueno, con, con el trabajo escénico mismo, como no tanto desde el texto, y por otro lado como con el trabajo audiovisual, que era algo que había quedado ahí un poco relegado, marginado, sentíamos, o supeditado al texto de alguna manera. Ujú. Perfecto. ¿Y por qué decidieron elegir esa obra, Santa Juana de los Mataderos de Brecht? ¿Cómo llegaron a ella? ¿O por Eh, qué que la eligieron? Llegamos porque, o sea, cuando terminamos No Tenemos, habíamos
o sea, creo que habíamos como logrado ciertos acuerdos grupales importantes que hicieron como, o sea, nos hicieron desear continuar trabajando juntos y juntas. Y eso como que nos lanzó en una búsqueda de un nuevo proyecto. Y a partir de ciertos comentarios que habíamos recibido de No Tenemos, y también como cosas internas, deseos internos, empezamos a revisar como obras de Brecht, distintas obras de Brecht. Y además se cumplían como, creo que eran los 60 años de la muerte de Brecht, entonces se liberaban también los derechos de alguna manera, y Ya. podíamos trabajar libremente con la obra, y también nos hacía sentido con el recorrido que habíamos hecho. Entonces, revisando las obras de Brecht, llegamos a Santa Juana, y Santa Juana nos parecía interesante por la descripción del mundo que hacía, la relación entre este empresario, los obreros, esta mujer que pertenecía al mundo de los obreros, que trataba de ayudar a los obreros, pero que también tenía esta relación con este empresario, y el hecho de que fuera una obra que estaba protagonizada por una mujer, que era también una cosa como bien particular de ese texto. Perfecto. Por eso llegamos a Santa Juana. Y ¿ustedes con qué, o si recuerdas, o por lo menos desde tu punto de vista, con qué preguntas empezaste este proceso, si es que las recuerdas? Sinceramente no me acuerdo de las preguntas, así como... ¿O qué, o qué búsquedas, o qué, no sé, si te Creo pudieras que, conectar creo, con eso? creo que queríamos, en ese tiempo yo como que leía harto a Rancière, y me gustaba esta idea como del maestro ignorante, y que propone como esta idea de que uno puede explicar incluso algo que uno no sabe, y me gustaba como pensar que la obra era una obra que hablaba de muchas cosas, que era en esta misma idea de contenedor, que hablaba de muchas cosas que no me pertenecían solamente a mí, sino que le pertenecían a todas las personas que participaban del proceso, y que además eso permitiera a los espectadores ingresar y salir de la obra por distintas puertas. Y creo que eso también fue lo que produjo como esta sensación de caos, porque no había como una premisa que buscara como unificar un discurso, sino justamente todo lo contrario, encontrar como un marco que pudiera reunir las distintas miradas de las personas que participaban del proceso. Nico, y en ese sentido como hay dos cosas que me quedan como dando vuelta. Por un lado que decís como esto de el caos y las múltiples entradas como y lo colectivo, que es un tema que ha aparecido también en las otras entrevistas, entonces me parece como interesante como retomarlo contigo. ¿Cómo tú pudiste leer esa experiencia o el aprendizaje como en torno a esos conceptos, ¿no? O sea, las decisiones finales que tomaron, la construcción de una obra en colectivo precisamente, cómo podría como profundizar y, o sea, si nos tuviera que explicar, por ejemplo, en qué consiste esa colectividad y cómo finalmente se concretizó en Dark, y marcó como una metodología o no. Sí, o sea, yo pienso que sí marcó por lo menos para mí, sí marcó una metodología, y a mí me costó mucho asumir que tenía que definir una metodología, como personalmente desde la dirección, porque sentía que eso iba de alguna manera a restringir mi labor, ¿cachai? Como que en esa época yo pensaba que decir como vamos a trabajar de esta manera, lo que iba a ser como restringir más que dirigir, ¿cachai? Creo que tenía que ver con mi juventud más que nada. Pero creo que para mí, y posiblemente otras personas también lo han dicho, como Dark es una escuela, ¿cachai? Como la obra en sí mismo es una escuela para mí, desde la dirección y desde las cosas que creo que se pueden hacer y las que no se pueden hacer, más por el tiempo que
más por el tiempo que por las personas. Y creo que para mí, en el último tiempo, una amiga el otro día me dijo una frase que es de un libro que este libro que se llama Contingencia, Hegemonía y Universalidad, y que por eso me compré el libro después, y hay una frase que dice, no se trata de marginar las cosas, sino que de las posibilidades combinatorias de ellas. Y creo que Dark encaja muy bien en esa idea, como que teníamos las ganas de que todo pudiera estar adentro y que nada quedara marginado, sino que teníamos que encontrar las posibilidades de combinación entre las cosas. Y creo que en ese tiempo no estábamos preparados justamente para asumir ese trabajo, porque nuestra educación es muy restrictiva, de alguna manera. Nuestra educación artística y la que nosotros recibimos y nosotros recibimos en la católica es una educación súper metodológica, textocentrista, eh, eh, y que margina de alguna manera también a la técnica un rol secundario. Y creo que en esas disputas que teníamos internamente, digo, y no me refiero como a discusiones, me refiero como a problemas de cómo justamente hacer esta combinatoria de elementos, fue que nos fuimos perdiendo y restringiendo también. Creo que nuestra propia experiencia nos jugó una mala pasada, ¿cachai? En ese sentido. Nuestra primera intención. Pero, por ejemplo, tú como un poco tú y la Loren que dirigían, porque era una codirección, ¿no? Sí. ¿Cómo invocaron esta colectividad? Como tratando de desobedecerlo, porque entiendo que hay un proceso que es bien interesante, que es como desaprender para aprender, y que más o menos yo lo veo así. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas de cosas concretas Sí, en los ensayos? lo primero que hicimos fue, bueno, leernos el texto, evidentemente, y después de eso, pegamos muchos papelógrafos en la sala. Entonces, pegamos esos papelógrafos, y en esos papelógrafos escribimos todo lo que nos gustaría que estuviera en la obra, más allá del texto. Entonces, escribimos caleta de cosas de distinto orden. Después escribimos todas las cosas que nos gustarían del texto, y después empezamos a hacer selecciones de esas cosas y cómo se podían combinar unas con otras. Eso fue como la primera parte. Después empezamos a hacer como muestras, como hicimos un ejercicio que eran como muestras rituales. Entonces cada uno de los chiquillos tenía que construir un rito, y podía como ocupar a los otros para construir ese rito. Después hicimos todo un proceso de dramaturgia que estuvo un poco a cargo del Juan Pablo, y ahí el Juan Pablo nos hizo mucho ejercicio y escribimos. Y ya cuando se acercaba la fecha del estreno y teníamos como que tener algo específico, y ahí evidentemente con la Loren nos asustamos un montón porque veíamos que como el trabajo escénico, o sea, como si se iba agrandando solamente, y no podíamos encontrar como una especie de hilo conductor o de espacio o de contenedor. Llegamos a esta idea de que los chiquillos y la Bibi escribieran bitácoras. Y ahí les pedimos un ejercicio de bitácora. Y ese fue como, para mí, como el gran descubrimiento de ese proceso. Porque se escribieron esas bitácoras, les pedimos que no hablaran directamente de las personas, como que si hablaban de alguien tenían que poner un nombre ficticio, y a partir de esas bitácoras que se escribieron, después las unimos y aparecieron la primera versión, digamos, dramatúrgica de la obra, que reunía evidentemente pedazos de la obra, porque venían mezclados en la bitácora, pero también reunía como esta experiencia de los rituales, reunía experiencias personales de cada uno de los personajes, o sea, de cada una de las personas que trabajaban la obra, qué pensaban de sus compañeros, qué pensaban
de nosotros también con la Loren, y a partir de eso se construyó como la primera versión de la obra. Qué Y, bueno. y ese fue como el eje al cual se fueron como plegando de alguna manera todas las otras investigaciones. Y ahí se fue como, y ahí nosotros dijimos que básicamente una obra que se pliega infinitamente sobre sí misma, ¿cachai? Ujú. Sí, por ahí leí un artículo en El Mostrador que hablaban como de una imagen como si fuesen estas muñecas rusas, Claro. la obra, como que se iba abriendo como infinitamente por capas. Oye, y en esto que me quedé ahí con esa duda, en estos ejercicios como de rituales, por ejemplo, ¿qué cosas específicas? Si me pudieras dar un ejemplo como de... Por ejemplo, recuerdo que la Bibi hizo un ritual y quemó el texto de Brecht. Mm, Y ahí se enojó el maestro Brecht con nosotros. De hecho, después hicimos una especie de ritual de sanación después, como para pedir perdón. Pero eso fue después, fue como ya en la segunda temporada, porque yo también diría que hay dos momentos de la obra como muy marcados para mí. Y, y son dos momentos de creación, efectivamente como que para la primera temporada en Matucana la obra no estaba lista. Mm. Eso también, como preguntarte, bueno, dos cosas que al escucharte me parece interesante. Cuando tú dices participamos todos, participaron los actores y ustedes, participaron, el Pablo también participó, por ejemplo, que hacía más como una técnica, participó producción o no. ¿Cuál era En, como ese límite? en los rituales no, pero en la dramaturgia sí. En la dramaturgia participamos todos. Sí. Todos. La Paula, el Pablo, sí. Todos estábamos ahí, escribíamos, leíamos. Y en las bitácoras, cuando hicimos el trabajo de bitácora, ya ahí fueron los puros chiquillos que estaban adentro. Ya. La Vivi, el Germán, el Guille, el Juan Pablo y el Neira. los que estaban en escena, digamos. Los que estaban en escena. Pero que me quede con la duda también como para tener esos ejemplos concretos, si me pudieras dar como un ejemplo de escritura que les hacía hacer Juan Pablo y un ejemplo de bitácora, como ustedes Ya. iban guiando esos ejercicios. Sí, creo, hay uno que era como no, a ver cómo era. Había uno que era que era si que llegara un extraterrestre un día a tu casa, ¿qué le dirías del mundo donde vives? Ese era Perfecto. uno. Había otro que era como si estuvieras solo en una pieza con Brecht, ¿qué le dirías? Así como. Ujú. Ya, Y habían otros que eran puras listas, como cosas, 10 libros que te llevaría a una isla, cosas de ese estilo. Sí. Oye, perfecto. Y Nico, de bitácora era como consignar desde un inicio, desde un inicio del proceso, cómo había sido cómo había sido esa relación con los otros en ese momento, en ese lugar de creación, pero sin hablar de teatro y sin hablar de los otros con sus nombres. Perfecto. Entonces ahí cada uno se fue en su volada, o sea, como crear como otras experiencias creativas que no tenían que ver con el ámbito de lo teatral. ¿y esas bitácoras ustedes las tienen? ¿Las registraron en algún momento? Creo que ese material está todo Está todo ahí. arriba, sí, o Ya, sea, es que es mucho, es entonces yo mucho. creo que es mucho material escrito y yo no creo, y nunca lo logramos como ordenar realmente. O sea, digo, como nunca logramos sistematizar la escritura que hacíamos con el Juan Pablo. El Juan Pablo tenía su orden, pero nunca esa información se seleccionó y se organizó. Y después cuando escribimos las bitácoras, básicamente agarramos ese material, lo imprimimos y a partir de eso, y dijimos, este es nuestro texto, y aquí con este texto morimos. Fue como, y ahí empezamos a trabajar, a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, hasta esta primera versión de Dark, que era esa que hicimos en Matucana el Y 2016. ese paso que decís como de esta primera versión, me interesa eso también porque es Sí, como, bueno, el estrenar no significa cerrar o terminar, al sí, contrario, significa abrir, entrar como el público y por lo sí, tanto el proceso sigue. mm,
Cuéntanos un poquito cómo fue esa idea de verlo, de experimentar como la experiencia con el público y cómo eso se transformó o devino en otras versiones u otras posibilidades de esta obra que en la que estaban, de este estar haciendo Eh, también, ¿no? Como Sí, constante. o sea, igual siempre eso ha sido como una característica del grupo, como estrenar y seguir trabajando la obra lo más posible. Como creo que el único proceso donde eso no ocurrió y que no fue por nuestra voluntad fue ahora con Casa de Muñecas, que no pudimos seguir trabajando. Eh, pero eh, no, esa primera temporada fue muy frustrante. Para mí, por lo menos, fue muy frustrante porque yo creo que estábamos muy estresados, no entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo. eh, y creo que fue como una sensación bien frustrante, sí, pues, frustrante de terminar y yo siempre quedé como, o sea, después de esa temporada con la sensación de que había que hacer algo, ¿cachai? Como hay algo que hacer con esta obra, no puede ser que este sea como el resultado final de esta experiencia. Mm. Eh, y yo sé que la única manera de como volver a trabajar la obra es tener funciones. Esa es la única manera de volver a ensayar con los actores y las actrices porque nadie ensaya sin ningún objetivo, ¿cachai? Y ahí yo me empecé a mover harto para poder hacer funciones de Dark. Y ahí inventamos esta otra locura, que básicamente era todo para hacer las funciones de Dark, que era esta especie de retrospectiva, que era un invento básicamente que hicimos en Sidarte, pero toda esa retrospectiva estaba orientada a poder ensayar Dark. Ese era mi único objetivo de esas funciones, porque nos iba a permitir, por una parte, organizar a todo el grupo en función de ensayar las obras, pero sobre todo pensar en Dark. Entonces yo ensayaba a un enemigo del pueblo, pero en realidad le hablaba de Dark todo el rato, ¿cachai? Como, Perfecto. eh, y les decía, mira, esto que funciona acá en el enemigo funciona también en Dark, ¿cachai? De esta manera, y como empezar a hacer nexos entre las otras obras con Dark. Y también ahí vino como el segundo proceso dramatúrgico, que ese lo hicimos la Lorena, el Juan Pablo y yo, específicamente con los chiquillos, cuando ensayábamos y todo, pero que fue un poco más cerrado. Y ahí lo que hicimos fue decir, ok, tenemos una obra que está construida, no vamos a cambiar nada de la planta de movimiento, no podemos cambiar la planta de movimiento, pero sí podemos cambiar lo que pasa al interior de las escenas. ¿Y por qué Y tenías ahí, el pie esforzado de la planta de movimiento? ¿Por la técnica? porque, porque era muy claro, era muy complejo como la técnica, o sea, habían problemas materiales, Sí. concretos, que era como el cable termina en el lado de acá, entonces Mm. necesito, no puedo estar allá, ¿cachai? No puedo estar al otro lado porque necesito tener el cable en la mano, ¿cachai? Como ese tipo de problemas materiales. Mm. Y entonces decidimos no mover la estructura como de movimiento de la obra y decir, ok, vamos a cambiar los textos, vamos a reorganizar los textos. Y ahí reorganizamos la estructura de la obra y dijimos, esta obra se compone de 4 monólogos de los personajes masculinos, más estas, no sé cuántas eran, 4 o 5 escenas colectivas y los monólogos de la Bibi, ¿cachai? Y a partir de eso reorganizamos todo. Y Ujú. volvimos a ensayar y después nos salió una función en España, entonces también eso motivó como las ganas de volver a hacer la obra. Y, y Nico, no fue, y no fue fácil porque en Sidarte un día se nos llovió el escenario, ¿cachai? Como quedó la cagada en Sidarte, nos peleamos con la gente de Sidarte, ya nos reconciliamos. Al Germán lo picó como no sé qué bicho, pero tenía como el brazo así completamente hinchado, tuvimos que suspender 2 funciones, como que también fue una temporada bien accidentada, pero creo que cuando terminamos sentimos que la obra que queríamos hacer estaba ahí, ¿cachai? Como que habíamos logrado encontrarla.
Y ya cuando fuimos a España, dijimos, ok, ya sabemos cuál es la obra. Y cuando fueron a España, dos cosas. Primero, entonces, esta segunda vez ensayaron en el Teatro del Ciarte, porque ustedes tienen hartos lugares de ensayo, y eso es Sí, interesante también, como sí, esta itinerancia. sí. Ya, entonces hicieron ahí, y después fueron a España por lo de Teatro Joven, ¿o no? Sí, hay un Ah, ya, festival que se llama Emergente, sí. sí, perfecto, Claro, claro, ya. y allá fuimos y claro, y allá teníamos como, volvimos a tener las mismas condiciones que teníamos en Matucana, un poco también, porque en Siddhartha también tuvimos que hacer una versión como de la escenografía más pequeña, entonces estaba todo muy apretado, y en Mm, España pudimos hacer como la versión que queríamos. mm. Y ahí quedaron conformes, digamos, como, Sí, ya. sí, Y ahí sí, hicieron, y y ahí después, hicieron, claro, claro. después Dale, hicimos dale, Las perdón. Condes, que fue como, y ahí también trabajamos caleta porque sabíamos que en ese teatro se iba a ver como queríamos que se viera, ¿cachai? Y creo que sin duda esa es la mejor función que hemos hecho de esa obra. Perfecto. Súper. Oye, Nico, te voy a compartir pantalla para que miremos Vale. como tus documentos y vamos como acordándonos de cosas entonces en relación a... Esto es lo que nosotras tenemos y la idea es que acá podamos elegir algunas cosas. Dale, Entonces, si tú querís, yo voy abriendo y vamos mirando y si hay algo que te dispara, hablamos de ese texto, dale, o sea, de ese documento, ¿ya? dale. Igual a mí me parece súper interesante porque, claro, tú tenés como súper organizado por proceso, un poco, Ujú. lo que tú guardaste. A mí me gustaría llegar a esto del taller de Colina porque creo que hay algo interesante ahí también. No sé, ¿querés partir por dirección o querés mirar preproducción? Dime tú. Quiero mirar, sí, preproducción, me gusta a mí la preproducción. Sí, pues es súper interesante también como esto, Claro. puedo abrir lo que tú queráis. Cualquiera. Las cotizaciones son bien fome. Ustedes se ganaron un fondar para hacer este proyecto. Sí. A ver qué dice ahí. Escenógrafo responsable del diseño integral del proyecto. El Claro, este es un documento que yo saqué del plan laboral para hacer uno nuevo, ¿no? Ya. Claro, Ah, claro, y es como algo que hace la Loret. la Loren. Sí, Tenemos sí. las cartas de compromiso, gastos de imprevisto, muebles de escenografía. Igual Oh. esto es divertido. O sea, encuentro que es como otro. Sí, esa también es este es una cotización que yo creo que tampoco le hicimos, ¿viste? Sí, que Sí, pues. Es como aquí imaginaste. O sea, ustedes denunciando el pensaron, fraude. igual para ti, o sea, cosas como ya, o que uno podría reflexionar a posteriori, es como determinante igual que hay que postular a un fondo para poder hacer la Sí, obra, porque si no. sí. Claro, o sea, el proyecto de Dark, yo creo que era, el proyecto Fondar de Dark era el menos definido de los proyectos que habíamos enviado hasta ese momento, como no había nada, ¿cachai? Como no existía la obra, ¿cachai? O sea, nunca existe, pero quiero decir como no había exactamente un proyecto porque sabíamos que si explicábamos que queríamos hacer una obra que no tuviera que ver con el texto, no nos íbamos a ganar el proyecto, ¿cachai? Mm, Entonces, igual es heavy porque yo ahora leo el proyecto y porque me ha tocado como siempre que escribo un fondar, releo todos los proyectos para atrás, me los leo todos, o alguno en específico que me hace más sentido con lo que estoy pensando, y cuando leo el de Dark me doy cuenta que mucho de lo que escribimos sí quedó al final, ¿cachai? A pesar de, como, creo que los fondar igual son súper formativos de alguna manera, ¿cachai? mm, Como que te ayudan un montón, a pesar de todas las críticas que uno pueda tener con el formato y las restricciones y todo. mm. Y este documento debe haber sido como, porque con la Lorena cuando escribíamos los proyectos, eh, hacíamos como un gran documento, hacemos un gran documento como madre, digamos, de todo, y ahí vamos como tirando todas las ideas, todas las lecturas que hacemos de investigación previa, y va quedando todo, y después se va como ordenando. Después yo lo voy ordenando ya sea que van a la formulación como pura y dura del proyecto o cosas que van pasando como a dirección o algunas ideas que van como
quedando como eje de la dramaturgia, de la propuesta de dramaturgia, y otras cosas que quedan en diseño. Sí, pues y es como bien interesante porque parten acá como harto de Brecht, o sea, como estas preguntas que se hacen, ¿por qué entonces como Brecht, ¿cachai? Sí, Como que Brecht nunca es un cliché, la. sí, Como este medio como tomar de todas partes y después llega al final este texto a Juana d'Arc, que me parece súper, mira, yo te lo leo para que lo comentemos. vale. Dice, en la obra Juana d'Arc, miembro de los sombreros de paja negra, joven idealista, cree en la piedad, piensa acudir a los buenos sentimientos del rey de la carne, el lata Piermont Moller, para aliviar la miseria de los trabajadores. Con ocasión de la visita de los mataderos descubre que los pobres son malos, que la cesantía los arrastra a una degradación moral. Juana se da cuenta que aliviando el odio y el sufrimiento espiritual, ella se hace cómplice involuntaria del sistema que critica. En la obra la acción sucede en Chicago, donde Pierre Pont-Moller, rey de la carne, quiere deshacerse de sus competidores llevándolos a la quiebra, lo que trae como efecto secundario el aumento de la cesantía y la desesperanza de los trabajadores. En medio de este enfrentamiento titánico se encuentra Juana d'Arc, una joven idealista, un poco ingenua, militante del Ejército de Salvación de los Sombreros Negros. Ella descubrirá la supercherie, es como superstición, ¿no? Que constituye la única caridad y que imposturas pueden esconderse bajo los discursos que pretenden ser dirigidos al alma. De eso que partió a lo que llegó a ser Dark es como un camino eterno, po. O sea, sí, sí, y creo que, o sea, como el otro día también me tocó hablar con una persona de Dark y claro, las cosas uno las va olvidando, pero creo que cuando, creo que una de las grandes decisiones que en algún momento tomamos y que aunque se fue como olvidando en el proceso, pero que siempre quedó ahí, era que lo que nos interesaba más que eh, toda la obra en sí mismo era como, era la última escena donde aparece Juana Dark muerta y hay muchos hombres alrededor que tratan de alguna manera de, de apropiarse de su imagen, de su imagen para enarbolarla como como un ícono, y que es lo mismo que sucede con la figura de Juana de Arco, como, como se la pelean tanto de izquierda como de derecha en Francia para hablar de su idea. Ujú. Sí. Voy a ir otra vez atrás y quizá podemos mirar dirección de A ver tinta. qué hay. Démosle, démosle. No sé si hay algo, tal vez no hay nada. Aquí hay Ah, sí, cosas. ¡Ay! chuta, hay caleta. Claro, a mí, ahora me acuerdo, la tercera obra, que a mí esa obra me encantaba, de Teatro La María. Sí. Y creo que también hay harto como de ese espíritu de agarrar una obra de Brecht y de tratar de responder más que a Brecht, como al espíritu de Brecht, ¿cachai? Como algunos procedimientos, ¿Y cuál Oye, sería ese ¿no? espíritu de Brecht? como ese espíritu de transformación, Ujú. que de alguna manera la forma, la estética de la obra tiene que responder a un espíritu de transformación también, como de permitirle a los espectadores y a las espectadoras imaginar un mundo distinto al que tenemos y no aceptar ese mundo tal cual es. Mm. Oye, Claro. Nico, y estos textos, por ejemplo, no sé, quiero mirar este que dice, bueno, me tinca ese Homo Spiritualis, que también me parece como... Pero este de acá que dice momentos sin texto. Esto, ¿cómo ustedes lo iban trabajando? ¿Son textos que aparecen como... o sea, cuéntanos de esto, ¿qué es? ¿Te acordáis Ya, qué es? esto, sí, esto debe haber sido como, porque en algún momento, después de los rituales, empezamos a hacer como improvisaciones. Y habían ciertas ideas que venían que habíamos así claramente robado de un director que se llama Philip Kent, y que dijimos, chao, les vamos a sacar estos elementos a su obra y las vamos a reconfigurar en una nuestra.
de forma muy Barça, y estaba esta idea como de la fogata y de las pelucas, y eso también, de alguna manera, fue como tomando, para mí, con el tiempo tomando algún sentido, como la fogata, como la hoguera, donde muere Juana de Arco, estos hombres con cabello largo, medios, entre comillas, medievales. Había toda una historia porque la Loren se puso a ver, unos documentales de Juana de Arco, pero así históricos, así como de un profesor de historia en Francia, y el caballero recorría, pero te juro, eran como 8 documentales de 2 horas cada uno, recorría toda la historia de Juana de Arco, y era él hablando, era como una clase de historia, ¿cachai? Y era muy divertido, y era, o sea, era fascinante en realidad como la capacidad de este profesor de reconstruir la historia de Juana de Arco. Y había un momento en esos documentales que me acuerdo perfecto, que él decía que Juana de Arco dice: voy a ir a ver al rey de Francia para decirle que tenemos que atacar a los ingleses y que Dios me habló, etcétera, y que ella, una adolescente de 14 años, atravesó los bosques de Francia caminando, y que se encontró con 4 hombres que eran unos caballeros, entre comillas, soldados, no sé, no me acuerdo exactamente, y estos caballeros decidieron acompañarla hasta dejarla con el rey de Francia, para protegerla por si la atacaban en el camino, ¿cachai? Y según la recopilación que hizo este investigador, este historiador, decía que esos hombres ya hablaban de Juana de Arco como una mujer especial, como de alguna manera sobrenatural. Y él lo decía abiertamente, decía que lo más impresionante era que estos hombres en la Edad Media, con una mujer de 14 años en la mitad de un bosque, no lo hubieran violado. Entonces él decía que no sabemos al final tampoco, no podemos saber cuál fue realmente la historia, pero él decía que todos los relatos de esas personas que dieron después de haber conocido a Juana de Arco era que era una mujer muy especial. Y eso también terminó de alguna manera tiñéndose en la obra, de otra manera, pero eran estos 4 caballeros que acompañaban a esta mujer. Claro, de ahí salió esa imagen, digamos. Sí, sí. De ese Oye, ¿y por qué esto del color rojo y el negro? Como que lo vi en otros documentos también. Nada, son cosas como que yo, por ejemplo, Mil Mujeres que está ahí es como la última escena de la obra, que fue una improvisación. Todas estas que están acá son como improvisaciones. Son puras Perfecto. improvisaciones que se hicieron. ¿Este documento tú lo ibas compartiendo o era tuyo? Como mientras estabas trabajando. Este documento yo creo que sí lo compartimos, sí. Sí. Era como nuestra bitácora con la Loren, porque para ir recordando los ejercicios, pero en algún momento se tiene que haber compartido, sí. Perfecto. Y como consignar las actividades como que se hacían. Y esto acá tenéis como homos espirituales, voy a copuchar, Sí, ¿no? Como que eso sí que no tengo idea qué es. Bueno, abrámoslo, veamos qué tiene. Un planeta que no encuentra la solución, estamos buscando la manera. Ritual chamanes. Claro, empecé a agarrar como toda esa cosa como... Claro, Hay vimos esa música. obra, vimos esa obra, La Guerra del Fuego. Claro. No me acuerdo de este documento. Esta es una de las listas, pues, como de canciones, ¿cachai? Buena. Como De hecho, de... un poco como con... A mí me gustaría, bueno, podemos hacerte, después podemos mirar, aquí hay notas, tenéis textos que estaban probablemente Sí, leyendo. ese es un texto que nos acompañó como que nos acompañó desde la obra anterior, desde No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán. Que este es un libro que Edward Bernays es como el sobrino de Freud, que inició como toda la historia del marketing en Estados Unidos. Entonces que
que básicamente fue el que convenció, no sé, por ejemplo, que hizo que en un desfile del 1 de mayo salieran 100 mujeres súper influyentes de la política norteamericana fumando en la manifestación. Entonces eso transformó al cigarrillo, que era un producto masculino, en un boom de las mujeres también, porque las mujeres no fumaban en ese tiempo. Entonces, Me encanta que el primer capítulo sea organizar el caos, como que claro, como decidor para el proceso. Oye, ¿por qué los ha acompañado este texto? ¿Por qué los acompañó en 2 obras? ¿Qué es lo que los marcó? o sea, apareció en la obra anterior y quedó ahí como un poco marginado de la investigación, porque, porque claro, todo el proceso anterior, además de investigar el plan laboral, investigamos un poco como, entre comillas, súper brevemente, como la historia del neoliberalismo y por qué hay ciertas ideas que han permanecido y cómo esas ideas se introdujeron en el mundo. Y apareció este libro por un documental que se llama La Era del Yo, de Adam Curtis, que son 4 capítulos que recorren un poco la influencia de Edward Bernays en la historia del marketing en el mundo, y de cómo el marketing pasa del mundo, digamos, industrial, comercial, al mundo político. Ujú. Bueno, me gustaría mirar como muy breve, Vale. que me parece que algo que dijiste entre medio, que fue como ese segundo proceso de creación, o segunda parte del proceso, en donde decís como mantuvimos como la planta de movimiento, pero cambiamos el texto. Sí. No sé, pues que nos contéis un poco qué hicieron como en esta transferencia, en este taller que hacen en Colina, Sí. y cuál es tu percepción. Ese taller en realidad lo gestionó el Guille. Yo de haber estado muy cansado y yo dije, yo no voy a hacer esto, y el Guille dijo, ya, yo lo voy a hacer, y el Guille armó toda esta postulación que está ahí, que está ese formulario. Evidentemente todos trabajamos, pero el Guille él fue el que lideró de alguna manera esta actividad. Pero fue súper bonito porque de alguna manera los cabros que participaron engancharon súper bien como con el mundo audiovisual, como que eh, estaban como, o el taller de teatro que tenían era un taller que recién había comenzado, pero, pero de alguna manera la Loren compró como algunos vestuarios, unas utilerías, ¿cachai? Que después se las dejamos a ellos. El Guille armó este texto que es como Niña Lechuza, y a partir de ese texto hicimos como unas improvisaciones, muy parecidas a las que también habíamos hecho en el proceso creativo, mucho más organizadas, por supuesto, y con un objetivo mucho más claro, y mucho más acotado todo, y le explicamos algunos como procedimientos de trabajo con la cámara a los chiquillos y a las chiquillas, que ellos evidentemente trabajaban mucho mejor que nosotros y nosotras, como lo sabían mejor, y fue súper lindo porque como que fue muy fácil, fue súper fácil, fue como la primera vez que dijimos, en realidad podemos explicar lo que hacemos, y podemos como organizarlo de alguna manera y terminar como con una especie de resultado artístico. Y fue muy Esto es bacán porque ellos un sintieron, audio. sí, sí. Unidad 3, primera parte, toma 3. Aprendí a dormir con los ojos abiertos. Aprendí a guardarme debajo de la lengua la droga que nos daban para dormir y después escupirla. Unidad Claro. 3. Ahí, perdón. Sí, pues y organizamos, entonces hicimos como estas improvisaciones con los participantes y las participantes, y después hicimos un montaje. Hicimos este montaje, y como no había mucho tiempo para que se aprendieran los textos, los grabamos, y entonces habían pistas y los chiquillos y las chiquillas sabían que en esa pista tenían que hacer determinadas acciones, ¿cachai? Fue súper divertido. Era súper divertido y ellos terminaron súper motivados y motivadas.
Qué bacán. Y después vieron la obra y alucinaban, porque entendían también los procedimientos y como, ay, nosotros hicimos lo mismo, ¿cachai? Como fue súper lindo. Bacán, Qué bacán, bacán. bacán. Sí. Sí, me parece que es súper interesante que tengan ese proceso y que lo incorporen dentro del registro también. Sí. Oye, Nico, quizá como para ir cerrando, igual a mí me gustaría preguntarte una cosa, voy a dejar de compartir pantalla, después podemos volver sobre esto y a lo mejor como podéis revisar y dejarte como buscar entre algún documento que para ti sea central que esté, no sé, podemos dejarnos eso como un pendiente. Pero a mí me gustaría como preguntarte por como tu transformación artística en Dark, o sea, como director y tú decías ahí dentro como, claro, la juventud, pero también personal, o sea, como que se mezcla, yo siento un poco como arte, vida, condiciones económicas, un montón de cosas. ¿Cómo tú sentís que el aprendizaje en Dark transformó como tu poética, tu postura, tu forma de trabajar? Si es que lo hizo, a lo mejor no. No, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, lo transformó, como que creo que, creo que después de Dark, todo lo que ha venido después ha sido mucho más consciente para mí, como que he podido saber dónde estoy parado, ¿cachai? Como que eso es lo que me permitió a mí Dark, como... Sí, yo sé que en algunos casos lo que estoy haciendo tal vez no responde 100% a mi deseo, ya sea por las condiciones, porque es un encargo, o por las condiciones materiales, o porque hay algo en el contexto que no te permite trabajar así, pero yo sé que eso está pasando, ¿cachai? Como soy consciente de eso. Mm. Y por lo tanto como que me permite tomar decisiones de manera más tranquila, como estar menos atormentado, ¿cachai? Eso es lo que eso creo que, que es como el mayor aprendizaje de Dark. Y creo también o por lo menos es lo que he estado intentando hacer en el último tiempo, y yo creo que de ahí habría que pensar a ver, en Imperio, ponte tú, lo que hicimos en España, que también fue un proceso bien raro y bien parecido al de Dark, y que creo que no lo alcanzamos a concluir porque era muy poco tiempo, pero que todo eso también permeó Casa de Muñecas. Yo creo que Casa de Muñecas no existiría si es que no hubiéramos hecho Dark, ¿no? O sea, como yo creo que como después de Dark nos pegamos como un salto grupal, eh, y ya no necesitábamos, o yo no necesitaba decirle a las personas lo que tenían que hacer, Mm. porque ellos sabían y ellas sabían lo que tenían que hacer exactamente. Mm. Entonces, a mí me ha permitido como entregarme a los procesos de manera menos controlador, ¿cachai? Como no tener que controlar. Mm. Y eso es muy agradable, es súper agradable, porque te permite como planificar un proceso entregando como autonomía creativa, ¿cachai? Y porque yo no creo en esta idea como del director, no creo en esta idea como del director autor, ¿cachai? Como en términos absolutos, como que esa persona es dueño de la puesta en escena, sino que creo que justamente mi labor tiene que ver más no con darle sentido a las cosas, sino con invitar a darle sentido a las cosas. Y creo que para que eso suceda, las personas tienen que tener autonomía, y autonomía creativa. Entonces, y ahí está como mi trabajo, que tiene que ver justamente con tratar de marginar lo menos posible y pensar en estas posibilidades combinatorias, ¿no? Mm. Como encontrarle un lugar a las cosas, ¿cachai? Encontrarle un lugar a las cosas y a las personas también, y que esas personas eh, sientan que participan de algo que les importa, ¿no? Para que Qué eso le haga bonito. sentido también a los espectadores y a las espectadoras, ¿no? Mm.
Qué bonito que esa reflexión sobre lo colectivo y la autonomía surge también de un proceso como de caos y de estar abrumado, Sí, como de, sí, de sí, sentirse ahogado por la cantidad de cosas y materiales y pum, ver sí. una luz así como una conclusión bonita en torno a lo Y también colectivo. también ha cambiado mi percepción del caos, ¿cachai? Como para mí el caos era algo efectivamente abrumador y hoy día no lo es, ¿cachai? Como, ok, hay caos, sí, obvio. Bueno, ya llevamos un año y medio, casi un año viviendo en el caos. Pero, pero justamente como con acercarse a ese desorden y a eso caótico desde no un lugar negativo, como justamente poder mirarlo y decir acá hay cosas que están, hay relaciones que se están generando, hay sintonía, hay combinaciones no predeterminadas que se están generando a pesar de uno mismo. Y eso es interesante, como ese proceso de transformación, creo. Como creo que también para mí se ha vuelto a dirigir como un proceso de permanente transformación, como de afectación del otro, de la otra, de los materiales, y permitirme esa transformación, como dejar de pensar lo que pensaba. Y si es que ese proceso no resulta, como si yo no siento que me estoy transformando, siento que no está sucediendo, ¿cachai? Mm. Qué bonito eso, porque siento que pudiste haber tomado el camino de decir, no, ya de ahora en adelante hago obras, no sé, apegada a un texto, un director mucho más tradicional, lo pasé tan mal que ahora tomo el Claro, camino inverso, pero claro. O sea, ha sido un camino largo como me desde el imagino, claro. 2016 hasta ahora, porque han pasado varios años, Claro. pero creo que, claro, las experiencias posteriores me fueron diciendo como tenéis que volver para atrás, ¿cachai? Como ese es el proceso que queréis tener realmente, ¿no? Ahí quería estar. O sea, creo que tiene que ver más con, no con una pretensión de resultado artístico, sino como donde yo me siento cómodo, ¿cachai? Como donde me gusta estar, donde siento que estoy como también de alguna manera relajado. ¿Cachai? Como, digo, como Perfecto, aquí quiero estar, pues aquí, así quiero crear, como de esta manera. Oye, Nico, y qué quizás así bacán. como en esa utopía, distopía, como así, para fantasear nomás, ¿cómo te imagináis otro Dark? ¿Cómo te hubiese gustado? O sea, si pudierais estar ahí otra vez siendo el Nico de ahora, con lo que aprendiste ahí, ¿crees que hubiese impulsado otro resultado, otra versión, otra, no sé, pues, quedó algo que no quedó en la obra y que tú decís, pucha, quizá debería haber estado o deberíamos haber sido más caóticos todavía o no sé, o te quedas como fue y está bien y era lo que tenía que ser? O sea, no, yo creo que era lo que tenía que ser, po. Yo creo que era lo que tenía que ser y... O sea, me habría gustado a mí tener más como capacidad de conducción, evidentemente. Como saber, y creo que era como, más que como herramientas de dirección, creo que tenía que ver con controlar como la ansiedad del grupal, personal, grupal, etcétera, ¿cachai? Creo que con la Loren no fuimos capaces de hacer ese trabajo, ¿cachai? Eh, y creo que eso tiñó como el proceso de algo negativo que me habría gustado que no sucediera, ¿cachai? Ujú. Como me gustaría que recordáramos toda esa primera etapa, creo que se ha ido como limpiando con el tiempo, ¿cachai? Pero me gustaría que no estuviera teñido como de una especie de sensación de fracaso, ¿cachai? Mm, Eso perfecto. creo que me Visto gustaría. como en ¿Ah? perspectiva, que visto en perspectiva y como nosotras como muy viéndolo desde afuera y escuchándolo, o sea, me parece que es un proceso de aprendizaje, no de fracaso. Es bonito pensarlo así y que eso se Sí, puede transmitir y que podemos sí, aprender sí. todos de esto. ¿Cachai? Sí, obvio, pero digo como la sensación, yo creo que si le preguntáis a alguien así como, ya, ¿qué pensáis de Dark? Te van a decir como, aprendí en mi escuela, hice cosas que jamás pensé que iba a hacer, ¿cachai? Como, pero creo que hay algo o que quedó ahí, que también origina cierta ruptura al interior del grupo, ¿cachai? Como, o sea, creo que no es...
no es fortuito que 2 años después la Vivi se vaya, ¿cachai? Como no es fortuito tampoco que mi relación con la Loren también se acabe, ¿cachai? Como no es fortuito que yo decida también separarme del grupo, ¿cachai? Como, y eso también ha sido, o sea, en esta misma relación arte-vida, ¿cachai? Como que tú decís, tiene que ver con los caminos que cada uno, cada una va queriendo vivir, po. Sí. Sí, po. Entonces, pero yo creo que hay algo de eso que está como por debajo, ¿cachai? Que yo creo que falta tiempo todavía. Creo que cuando Termina de seamos procesarlo. un poco más viejos, vamos a poder verlo con más, aún como libertad, ¿cachai? Creo que si hay algo que experimentamos durante el proceso fue como la libertad, como decir, hagamos cualquier weá, ¿cachai? Como, y después vemos cómo lo arreglamos, ¿cachai? Claro. Pero como, ¿qué quiero hacer ahora? Ya lo voy a hacer, ¿cachai? Me da lo mismo. Como, ¿qué quiero probar? Como tengo la libertad de probar cualquier cosa, no tengo que hacer un personaje, ¿cachai? Como no tengo que responder a este relato, ¿cachai? No tengo que comportarme de manera determinada con un objeto porque ese objeto lo puedo como resignificar como quiera, ¿cachai? Como, Fue un creo poco que como romper las cadenas y los traumas ahí de la formación de pronto sí, también. po, sí, po, sí, po. Y creo que con el tiempo vamos, o sea, por lo menos a mí me ha pasado que lo he visto con ese espíritu como de libertad. Bacán. Qué bacán. Bueno, agradecerte un montón esta conversa, creo que Sí, estuvo bacán. sí. Qué ganas de seguir, como que da para mucho, pero bacán. Oye,